Muy buenos días. Los precios del petróleo han experimentado su peor caída desde hace 13 años, situándose ayer el barril en aproximadamente $26.55. Vamos a analizar qué impacto esto tiene tanto en la economía nacional como internacional. Y para ello quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, quienes son el licenciado Fernando Quiñones, quien es editor de Economía de Siglo XXI, y también a Daniel Fernández, quien es director de UFM Market Trends. Bienvenido también, Fernando. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y empecemos primero por ver qué es lo que está pasando. Es decir, ayer se sitúa en aproximadamente, si no estoy mal, $26 por barril. ¿A qué atribuimos esta caída? Bueno, en los mercados internacionales hay una sobreoferta de crudo actualmente. El mundo está demandando alrededor de 95 millones de barriles diarios de petróleo, pero todos los países en su conjunto están produciendo más de 96.8. Hay alrededor de 1.008.000 barriles diarios adicionales a lo que está demandando el mercado. Además, el fin de semana, cuando se levantaron las sanciones a Irán, este país está próximo a sumar al mercado otros 500.000 barriles por lo menos, si no 1 millón más, y esto va a poder hacer caer más los precios a nivel internacional. Cabal está reflejándose la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Es decir, ahora tenemos una sobreoferta de petróleo y al parecer también los países de la OPEP decidieron dejar esa sobreoferta y no intervenir. Tú nos contarás, Daniel, además del rol de China en todo esto. Ajá, sí, yo justo lo que iba a contar. Aparte de los factores de oferta, tienes factores de demanda, incluso mucho más que de la demanda efectiva, tienes factores de demanda esperada. Es decir, últimamente las noticias que vienen de China, aunque posiblemente la situación económica no es tan grave como todo el mundo la pinta, pero sin embargo se espera que China crezca menos de lo esperado, o se espera que todos los problemas financieros que está teniendo la economía china se reflejen de algún modo en su economía real. Entonces, en el momento en el que esos problemas financieros se espera que se vayan a la economía real, y de la economía real se espera que vayan a importar mucho menos materias primas, entre ellas crudo, lo que están haciendo los especuladores es adelantar la supuesta disminución de demanda de la economía china. Disminución de demanda que de momento todavía no se ha dado. Es decir, la economía china viene demandando más petróleo en 2015 que en 2014 y se espera que en 2016 siga. Eso a pesar de que el crecimiento ha disminuido en un 6,8% y se anticipa que va a seguir disminuyendo. Sí, efectivamente, aunque eso está perfectamente, o sea, viene ya esperado. Los planes quinquenales del Politburó chino ya esperaban que se disminuyera el crecimiento económico, por lo tanto ya esperaba que disminuyera en parte la demanda de crudo. Sin embargo, lo que está haciendo es, la demanda industrial de crudo está disminuyendo, pero está aumentando mucho la demanda de consumo de crudo en China. Por lo tanto, está más que haciendo un efecto de contrapeso de esa disminución industrial. Por lo tanto, todo el mundo está esperando que la demanda de China disminuya cuando es posible que esto no ocurra. Por lo tanto, a lo mejor estamos en una situación de extremo, o todavía de una extrema baja demanda esperada, pero la demanda efectiva, si en algún momento se vuelve a hacer mayor de lo que están esperando los propios especuladores, es posible que el precio se vuelva a ir para arriba. Seguramente no hasta los $100 el barril que vimos hace 2 años, claro, pero estamos en un momento en el que está excepcionalmente bajo y en el que el breaking point, el punto de quiebre de muchos productores... ¿Cuánto tiempo podría tardar esto? Algunas personas hablaban de 6 meses, otros de más. ¿Cuánto tiempo podría durar esta baja en los precios del barril del petróleo? Es difícil cuantificar el tiempo, pero lo que sí es cierto es de que todavía creo que el precio del barril de crudo no ha tocado fondo. Tal vez los 6 meses que se hablan es el tiempo en que se le va a tomar a Irán volver a inyectar esta nueva cantidad de petróleo, y que de pasos China sería el principal comprador de este petróleo adicional. Yo creo que en las siguientes semanas vamos a ver mucha volatilidad todavía, sobre todo los factores geopolíticos en Medio Oriente, podría hacer que ese punto de quiebre venga más pronto de lo que pensamos. Ayer una nota de BBC Mundo alertaba, depende en qué lugar del mundo tú vivas, esta baja en los precios del petróleo puede golpearte o puede acariciarte. En el caso de Guatemala, ¿nos golpea o nos acaricia? Las dos cosas, porque como consumidores nos beneficia tener producto más barato. Ahora tenemos alrededor de 40%. ¿A cuánto estaba ayer el galón de gasolina? Ayer hubo una baja
de 70 centavos, entonces alrededor está de 18.79 la super, está en 12.79 el diésel aproximadamente. Hay una caída ya de un 6% en lo que va del año en los precios ya en bomba, pero también Guatemala produce un poco de petróleo. No es la cantidad exorbitante como quisiéramos, pero nuestro petróleo que estamos vendiendo está ya acercándose a los $20 porque es un petróleo más pesado, ¿verdad? Entonces es ahí más es donde bajo, nos afecta en ahí es donde negativo, nos afecta, digamos, porque ¿verdad? nos van a pagar precios más baratos por ese petróleo. Así es, y los recursos que van al Estado para presupuesto pues también se reducen, ¿verdad? En este sentido. Ahora, no es que seamos grandes productores de petróleo. Por un lado, pues todo el mundo feliz va a sacar sin duda sus autos a la calle, se va a animar a hacerlo, posiblemente bajen los precios de la energía eléctrica, no sé si bajarán los precios de la canasta básica, eso generalmente no sucede. Pero ¿tú qué piensas? ¿Qué otros efectos podemos ver? Y digamos, hablemos primero de los impactos positivos en la economía nacional, luego vamos a hablar de los impactos a nivel internacional. Muy bien. Bueno, el primero de los puntos ya lo ha comentado Fernando, y es como consumidores evidentemente estamos mucho mejor con unos precios mucho más baratos. Pero no solo como consumidores, Guatemala es un exportador neto de petróleo, como has comentado. La parte que se produce es muy pequeña, por lo tanto, muchas industrias y muchas empresas en Guatemala utilizan el petróleo como un input, es decir, utilizan el petróleo como un coste más en su proceso productivo. Por lo tanto, el hecho de que se haga mucho más barato el petróleo te hace ganar competitividad en otros mercados, o los propios mercados nacionales, y de hecho puede aumentar la productividad de la economía guatemalteca. Por lo tanto, incluso desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista industrial, es una muy buena noticia para Guatemala. La otra cara de la moneda es que igual que está bajando el commodity petróleo, están bajando otros tipos de commodities que también produce Guatemala. Por lo tanto, bueno, creo que más que se compensa porque el petróleo está bajando mucho más fuerte que los commodities de exportación de Guatemala. Solamente nos vamos a equilibrar, digamos, en algunos. No necesariamente, yo creo que incluso se gana más porque el azúcar o el café, que es típicamente los commodities que más exporta Guatemala, están bajando de precio a mucho menor ritmo de los que están bajando de la bajada de precio de los commodities que importamos, principalmente petróleo. ¿A cuánto podría llegar el precio de la gasolina en los próximos meses, más o menos? Creo que esa es la pregunta más difícil que nadie se atreve a mencionarla, pero debería de mantenerse una tendencia a la baja. Y se lo pregunto porque generalmente hemos visto bajar el petróleo y no necesariamente en Guatemala los precios tienen una disminución tan marcada. Y eso es a veces un reclamo ciudadano de que por qué estando tan barato el barril de petróleo, acá al parecer los precios se mantienen y no disminuyen como uno esperaría que disminuyera. ¿Por qué es que pasa esto? Lo que pasa es que son dos mercados diferentes, el del petróleo y el de los productos ya refinados, como las gasolinas, en donde en el precio del refinado, pues el precio del crudo más o menos impacta un 40%, el resto es todo el proceso, los aditivos que lleva. Entonces, es otro mercado que se rige hasta cierto punto en condiciones un poco distintas, ¿verdad? Aunque afectan siempre los factores geopolíticos. En Estados Unidos yo estaba revisando los precios nacionales y también ha tenido una baja de un 6%, parecido al caso de Guatemala. El precio nacional promedio andan alrededor de 1.92 la regular, ya en bomba, ¿verdad? En autoservicio. Probablemente acá en Guatemala pudiera bajar un poco más si no tuviera el impuesto de distribución de petróleo, que son 4.70 en el caso de la super y 4.60 en la regular, que eso no importa el precio, ese es un monto fijo, ¿verdad? Que pagamos de sobrecosto los guatemaltecos. Ahora, una pregunta, Daniel, sobre esto. Cuando el barril de petróleo se va al alza, prácticamente el precio de los consumos de la canasta básica, de los productos de la canasta básica, se eleva de inmediato. Después disminuye el barril de petróleo y nada pasa, los precios permanecen. En este caso sería muy difícil anticipar que esos precios disminuyan, precisamente porque no se sabe cuánto tiempo esto va a durar, ¿o cómo lo ves? Claro, es que muchas veces lo que tenemos que pensar es si el propio productor está esperando su coste de reposición que sea mayor o menor. Es decir, estamos esperando que se mantenga el precio del petróleo a 26, 27, 28 dólares el barril durante mucho tiempo, sí o no.
Si alguien asume que lo que está ocurriendo es una situación excepcional, porque Irán entra, como muy bien has comentado, Irán entra con un montón, entre medio millón o un millón de barriles al día al mercado ahora, y estás diciendo, buf, esto es una situación que no se va a mantener mucho tiempo, lo que estás haciendo es ni siquiera estás modificando tu propio proceso productivo para adaptarlo al petróleo nuevo más barato, sino básicamente lo que estás intentando hacer es dejar todo, aprovechar una renta extra adicional durante un corto periodo de tiempo. Y reservarlo ante esa incertidumbre. Que es básicamente un poco lo que antes estábamos hablando de China, lo que está haciendo China ahora. Lo que está haciendo China ahora es decir, uy, el petróleo está súper barato, vamos a acumular stocks. Entonces, en ese sentido, a no ser que pienses que el precio del petróleo se va a mantener sostenidamente por debajo de $30 el barril, no hay mucho motivo para pensar que esa situación se va a trasladar a algún otro tipo de situación macroeconómica. Vamos a volver sobre el precio de la energía eléctrica, por ejemplo, y el efecto sobre la energía limpia, que también está preocupando a nivel mundial, y los impactos a nivel internacional en esos países que van a salir golpeados. Pero antes de eso vamos a irnos a redes sociales con Pietro, quien ya está listo para dar lectura a los comentarios que están circulando en ellas. Adelante, Pietro. Así es, Carmen, son varias las reacciones que ya hemos recopilado en las redes sociales por parte de nuestros televidentes. Algunos que sacan a colación el tema del tránsito vehicular, otros que sacan a colación el tema de que obviamente es mucho más cómodo poder consumir la gasolina a estos precios. Y aquí hay más comentarios que queremos compartir con ustedes. Por ejemplo, Hugo Rodríguez nos dice, la pregunta es, si ya bajó el petróleo, ¿por qué los pasajes y las demás cosas no? También Barrios Ailcar nos dice, beneficia al consumidor todo el tiempo, pero que bajen muchas cosas más porque si no nos afecta por el balance. También dentro de los comentarios encontramos el de Jorge Eric Escalante, que nos dice, quienes consumimos los derivados deberíamos ser los beneficiados de la gasolina, del precio de la gasolina bajo, no el pasaje del transporte colectivo, el gas, la electricidad, etcétera, beneficiando como siempre a las grandes internacionales y monopolios en el país. También Clara Luz nos dijo, beneficia más al pequeño consumidor, pero daña al distribuidor, y creo que está bajando la sobreproducción y a los nuevos inventos. Estos son los comentarios que tenemos en redes sociales a raíz de la conversación que tenemos hoy en la entrevista del día. Gracias, Pietro, y a nuestro público televidente por su participación activa esta mañana. Bueno, ya estábamos conversando que es muy difícil que esto se deje sentir en el precio de la canasta básica, y también no podríamos esperar una disminución en el precio del transporte, por ejemplo, transporte extraurbano, esas rutas, o en boletos aéreos, que sería otra cuestión. ¿Cómo lo ve, Fernando? Lo que pasa es que los precios que estamos viendo son los de cierre en la bolsa, y esos son tan volátiles y varían de un día a otro. Ayer, por ejemplo, cayó unos $91 el precio del petróleo, pero hay días en que baja algunos centavos, hay días en que sube, entonces no es como que un precio estable para poder tomar una decisión económica sobre los productos que tenemos. Hay que esperar, digamos, un tiempo para ver. Hay mucha inseguridad todavía, y por lo mismo prefiere... Se espera un tiempo para poder tener una certeza, digamos, de un precio promedio que ya nos puede dar una idea. Solo en estos 20 días que llevamos del año, el petróleo ha caído 25% su precio, digamos. Por lo mismo, en los costos de la energía eléctrica, que de por sí han tenido una baja durante los últimos meses en el país, ¿podría reflejarse esto también como un impacto positivo en los recibos de la luz? No creo que el impacto sea tan fuerte, porque Guatemala ya ha ido cambiando su matriz energética y cada vez dependemos menos del petróleo. Ahora nos afecta más el precio del carbón, o nos afectan más las lluvias en el caso de las hidroeléctricas, que son básicamente las tecnologías que más producen energía en este momento. Energía limpia, que era lo que mencionábamos. Se acaba de firmar un gran pacto internacional para disminuir las emisiones de dióxido de carbono, pero pareciera ser que la baja en los precios del petróleo más bien motivaría o no permitiría cumplir con esos compromisos. ¿Va a tener algún efecto esto, Daniel? Sí, efectivamente. Durante todos estos años, desde 2008, que el precio del petróleo ha estado tan caro, lo que ha hecho en cierta medida es impulsar el desarrollo, la investigación y desarrollo en estas energías alternativas, de forma que ha hecho algunas muy eficientes. Es parte de demanda que ahora ya no existe por petróleo, porque ha hecho eficientes, o eficientó en su día, energías como la eólica, en parte también la solar de forma descentralizada, nunca centralizada. Pero todo esto
tuvo un impacto sobre las energías renovables al alza durante todo el tiempo que duró el petróleo muy caro. Ahora que el petróleo está bajo, evidentemente tiene el efecto contrario. Es decir, se te ha hecho competitivo el que produce energía mediante una central térmica alimentada por petróleo. Por lo tanto, evidentemente, podríamos esperar que se ralentizaran en los próximos años, si es que se va a mantener el precio del petróleo tan bajo, que yo también lo dudo que se mantenga tan bajo tanto tiempo. Podríamos esperar que el impulso de la inversión y desarrollo en energías renovables se ralentice al menos un poco. Dicho sea de paso, tampoco es un efecto... O sea, el acuerdo que comentabas no es un acuerdo vinculante. Por lo tanto, normalmente los acuerdos, este tipo de acuerdos que no son vinculantes suelen ser papel mojado, es decir, cualquiera puede no incumplirlos. Pero yo recuerdo que ese fue el gran logro que se mencionó en esa cumbre, que era vinculante y que habían logrado hacerlo vinculante al final. Sí, pero fue no vinculante. La cumbre de París se está refiriendo. Sí. Sí, no, al final fue no vinculante. Es decir, se llegó a mucho acuerdo del tipo, sí, tenemos que reducir. Guatemala dijo que iba a reducir emisiones, pero cuando Estados Unidos dice que no va a ser vinculante para él... Pues... Y en realidad somos los que menos contribuimos a ese daño al ambiente. Pero hablemos ahora de estos países que van a salir golpeados. ¿Por qué es que se mencionaba ayer que podríamos estar ya en las vísperas de una gran recesión a nivel global, Fernando? Bueno, el problema está en que ahorita hay un impacto en los mercados bursátiles. Lo que no se espera es de que eso se traslade a la economía real, es decir, ya a las empresas en la parte productiva. En el momento en que eso se traslade hacia ahí es donde podríamos ver ya un impacto mucho más grande. De hecho, las bolsas están cayendo a niveles de la crisis de 2008. Entonces, yo creo que todavía hay cierto positivismo. ¿Y esto en qué se traduce? ¿Verdad? ¿En qué tipo de impactos, por ejemplo? Bueno, las empresas podrían empezar a invertir menos, a producir menos, pensando en que la demanda va a empezar a contraerse. China está creciendo menos de lo esperado, pero digamos en Latinoamérica, Brasil, que es de las economías más grandes, está en recesión. México está teniendo ciertos problemas, está creciendo. Bueno, Venezuela se ve muy perjudicado, es decir, ya está pasando por una situación crítica y con esto imagino que más. Sí, porque es uno de los productores de petróleo y más del 90% de sus ingresos, presupuesto de ellos depende del petróleo. Entonces a ellos sí les está golpeando, sobre todo por la parte de los servicios públicos que le prestan a su población, ¿verdad? Ya, Daniel, sobre el comercio, es decir, sobre estos efectos que puede tener en los países más desarrollados. Se habla de una disminución del comercio. Con una disminución del comercio, pues lógicamente como consecuencia de una disminución del consumo, también podría generarse desempleo. ¿Qué otros efectos podría esperarse a nivel internacional o global? Ajá. Sí, yo creo que estamos en una situación, por fortuna, todavía bastante diferente a la que existía en 2007-2008. Lo que tenemos es un sector en concreto muy golpeado, que es el sector de la energía, y otro sector adyacente, que es el industrial, sobre todo el industrial chino, que podríamos pensar que podría estar afectado. Pero de ahí a que tengamos una mega burbuja crediticia como la que hubo hasta 2007-2008, hay un paso fuerte, es decir, el resto de sectores no parece que estén tan tocados, no parece que estén tan afectados como estábamos anteriormente. Por lo tanto, aunque sí que tenemos una tormenta financiera, sí tenemos una sobreventa de muchas acciones, que esto se traslada a la economía real no está tan claro que vaya a ser así. Y de hecho, para las economías desarrolladas, que ahora están en un ciclo expansivo, Estados Unidos y Europa, normalmente esto viene a apuntalar el crecimiento económico, no a abortarlo. Es decir, en el momento en el que tienes uno de tus de los grandes inputs que tienes en tu economía, que te está bajando de precio a la cuarta parte del que tenías hace 2 años, lo que vas a esperar es que incremente la producción y no que disminuya. Por lo tanto, sí que deberíamos separar dos cosas, y es quién produce las commodities y quién las recibe. Aquel que está recibiendo las commodities ya venía en una fase de ciclo expansivo, ya venía en una fase en el que el desapalancamiento del sector financiero había terminado y se está empezando a dar crédito a la economía. Por lo tanto, no creo que, al menos en los países más desarrollados, esto tenga un impacto negativo, más bien al contrario. Son los países productores, los que estabas comentando hace un segundo, los que van a tener más problemas, y sobre todo aquellos que tienen vinculado a su sector de commodities, en concreto el de petróleo, a ingresos fiscales, como es el caso de Venezuela, que es exagerado, prácticamente
solamente es el Estado el que produce el petróleo, o el caso también de México, que por balanza comercial no le afecta tanto, tiene otras muchas exportaciones, sin embargo el Estado sí depende mucho, sus ingresos fiscales dependen mucho del petróleo. Por lo tanto, la moneda tiende a verse afectada cuando disminuyen demasiado los ingresos derivados del petróleo. Es decir, hay un mundo a dos velocidades y de la misma manera que el mundo desarrollado ha venido a una velocidad muy baja todos estos años, con la contracción derivada de la depresión económica, los productores de commodities han venido experimentando un boom, un auge económico, por ejemplo el de Brasil, los últimos años. Ahora estamos, o parece que estamos, en la situación inversa. Ahora, independientemente de que tal vez no nos va a golpear mucho como país, las autoridades son nuevas, alguna recomendación tiene que hacerse sobre lo que está haciendo, cómo anticiparse. En 30 segundos, Fernando, ¿qué recomendación en concreto daría usted a las nuevas autoridades? Y luego vamos con Daniel para que haga lo mismo y con eso cerramos. Creo que lo primero que deben hacer es aclararnos cuál va a ser la política en los próximos 4 años en esta gestión, porque todavía no se ha dado a conocer, ¿verdad? Lo que mencionabas del Pacto de París, Guatemala se comprometió a reducir las emisiones a través de plantas de carbón, que es a lo que le ha estado apostando el país en los últimos años. Entonces ahí creo que va a haber un cambio nuevamente en la matriz energética para los próximos años, que debe de aclararse hacia dónde va a tender para los próximos años. Creo que por ahí iría la recomendación, y mantener una vigilancia en el tema de los precios en las bombas de las gasolineras, ¿no? ¿Y Daniel? Pues no sé si exactamente te contestaría la pregunta, pero creo que hay algo clave que en Guatemala todavía no disfrutamos, y es intentar que haya una seguridad jurídica y física. Y es lo primero, porque en el momento que atraes inversión extranjera, la productividad del trabajo se dispara y la riqueza del país también. Entonces yo creo que debería tener solamente una prioridad, que es esta: establecer algún tipo de seguridad jurídica, dejar claro a los inversores internacionales que este es un país donde si inviertes puedes sacar la renta de la inversión sin ningún tipo de problema, y atraer ahorro extranjero, inversión extranjera directa. Muchas gracias, Daniel, y a Fernando por ayudarnos a leer qué es lo que está pasando en este tema económico tan importante y de tanto interés para nuestro público televidente. Gracias a ustedes también por su sintonía, y sin más volvemos a la mesa principal.